Buenas tardes. En esta primera clase de fisiología digestiva vamos a hablar sobre generalidades del tubo digestivo y vamos a introducir el tema de motilidad. En la clase presencial hablaremos en particular de la motilidad esofágica, gástrica e intestinal. El tubo digestivo es considerado como un sistema especializado en el procesamiento de alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros incorporamos distintos nutrientes como hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y en el tubo digestivo estos sufren distintos tipos de procesamiento que vamos a describir a lo largo de las 4 clases, ¿sí? Con el fin de poder absorber esos alimentos que han sido procesados para así el organismo poder obtener energía a partir de ellos. El aparato digestivo puede ser considerado como un largo tubo que se inicia en la boca y finaliza en el esfínter anal externo. En esta diapositiva tenemos representado el tubo digestivo. Se ve aquí claramente la boca, el esófago, se continúa con el estómago, el duodeno y el intestino delgado con sus distintas regiones y el colon ascendente, el colon transverso y el colon descendente. Hacia la parte final se puede observar los esfínteres anales, que son el interno y el externo. Aquí se grafican también los distintos esfínteres, las distintas localizaciones, tema que vamos a desarrollar en la próxima clase presencial. Es importante tener en cuenta que contribuyen también a la actividad del tubo digestivo las secreciones de las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. La función del aparato digestivo, como se expresa aquí, es convertir las macromoléculas del medio externo. ¿Qué quiere decir? Aquellos alimentos, aquellos nutrientes que ingerimos, como los hidratos de carbono, lípidos y proteínas, son convertidos entonces en moléculas más pequeñas, ¿sí? De manera tal que puedan ser incorporadas al medio interno. Esta transformación de macro en micromoléculas permite que justamente estas últimas ¿sí? puedan ser absorbidas a nivel del tubo digestivo, específicamente a nivel del intestino delgado, y de esa manera pasar del medio externo al medio interno. Bueno, esta diapositiva que la vimos allá lejos al principio de Fisiología 1 nos está mostrando que el conducto digestivo es medio externo, es decir, a través de la boca nosotros incorporamos los distintos nutrientes, estos van siendo procesados a lo largo del tubo digestivo y luego son absorbidos y pasan directamente al medio interno. En el tubo digestivo se llevan a cabo 4 procesos: motilidad, que es el tema que nos ocupa hoy, secreción, digestión y absorción. Aquí abordaremos cada uno de estos temas en forma general, ya que, como dijimos, cada uno se verá de manera particular en las distintas clases. Y para el caso que nos ocupa en esta clase, tenemos el fenómeno o el proceso de motilidad, que incluye fenómenos mecánicos. Así como veremos más adelante, existe lo que se llama la motilidad de mezcla y la motilidad de propulsión. Otro de los procesos es la secreción, que incluye secreciones de tipo exócrinas y endócrinas. Dentro de las exócrinas, secreción de agua, mucos, enzimas, y dentro de las endócrinas, fundamentalmente la secreción de enterohormonas, es decir, hormonas que son secretadas por el enterocito. Otro de los procesos que ocurren en el tubo digestivo es la digestión, que es la transformación de macromoléculas en micromoléculas que culminan entonces en el proceso de la absorción, que implica el pasaje de los elementos de la dieta al medio interno. Como verán, todos los procesos mencionados, los 3 primeros procesos, confluyen en el último, que es la absorción. En esta diapositiva se muestra la estructura general de la pared gastrointestinal. Si analizamos la misma partiendo desde la luz del tubo hacia la capa más externa, la primera capa que encontramos es la de la mucosa. La mucosa está constituida por un epitelio, la lámina propia y la muscular mucosa. Aquí cabe aclarar que esta es una estructura general. ¿Y por qué digo esto? Porque a nivel de la mucosa, ¿sí?, hay variaciones según la región o la zona que estemos analizando del tubo gastrointestinal. Por ejemplo, a nivel del esófago no existen estas vellosidades. Estas vellosidades, como ustedes sabrán, son sumamente importantes a nivel del intestino delgado, ¿sí?, donde allí encontramos a su vez las microvellosidades que aumentan la superficie de absorción.
A continuación observamos la submucosa, que está constituida por tejido conjuntivo y es una capa, ¿sí? Una zona donde hay una buena irrigación y también una buena inervación. Allí se encuentra el plexo submucoso o de Meissner. A continuación tenemos la muscular externa, constituida por la capa de músculo circular, y a continuación la capa de músculo longitudinal. Entre ambas capas de músculo longitudinal y circular se encuentra el plexo entérico de Auerbach. Y por último, la serosa, que está constituida por tejido conjuntivo y que a nivel del estómago y del intestino constituyen el peritoneo. Bueno, el músculo liso presente en el tubo digestivo es el llamado músculo liso unitario. ¿Qué quiere decir esto? Que este músculo liso funciona como un sincicio. Aquí podemos observar en el esquema que este está constituido por células sumamente abusadas con núcleos centrales y que están unidas las mismas por gap junctions. Esto va a permitir que cuando se inicie un potencial de acción, el músculo se contraiga como un sincicio, ¿sí? Una diferencia con el músculo esquelético, por ejemplo, es que aquí no existe la placa motora o placa neuromuscular, sino que los neurotransmisores están empaquetados o están presentes en varicosidades, ¿sí? Cuando llega un estímulo apropiado, se produce la liberación, o sea, un potencial de acción, se produce la liberación del neurotransmisor, el cual se une a sus receptores en las células musculares lisas y esto genera un potencial de acción que provoca la contracción, ¿sí? En forma de sincicio. En este caso, en este músculo liso unitario, si la fuerza de contracción está regulada exclusivamente por los niveles de calcio. Como ustedes saben, el músculo liso se maneja con calcio en el retículo sarcoplásmico, que está poco desarrollado, por lo tanto necesita también de una fuente de calcio extracelular. Entonces, en función de las cantidades de calcio que ingresen o que tenga disponible el músculo, es que va a variar la fuerza de contracción. Hablaremos ahora del control nervioso de la función gastrointestinal. Cuando hablamos del control nervioso debemos tener en cuenta que el tubo digestivo está sometido a dos tipos de controles nerviosos. Uno es que está dado por lo que denominamos inervación intrínseca, que está dado por el sistema nervioso entérico, y otro, la inervación extrínseca, dada por el sistema nervioso autónomo y sus dos ramas, simpático y parasimpático. Hablaremos en primer lugar de la inervación intrínseca del tubo digestivo, dada por el sistema nervioso entérico. Aquí en este dibujo se representa la estructura de la pared del tubo digestivo, con la mucosa, la submucosa, las dos capas de músculo liso y la serosa. En la submucosa, como habíamos dicho anteriormente, además de estar muy vascularizada, está también inervada a través del plexo submucoso de Meissner. Por otra parte, entre las capas de músculo liso circular y longitudinal encontramos el plexo mientérico o de Auerbach. El plexo submucoso va a regular los procesos de secreción y va a regular además el flujo sanguíneo local, haciéndolo a través de la acetilcolina, que tiene un efecto excitatorio. En tanto que el plexo mientérico o de Auerbach va a regular la motilidad a través de la regulación de la frecuencia y la velocidad de las contracciones. Utiliza también acetilcolina con efecto excitatorio. Por otra parte, este plexo mientérico también tiene algunas neuronas capaces de liberar noradrenalina, también hay producción de VIP, dióxido nítrico, y otros factores que tienen un efecto inhibitorio. ¿En qué situaciones se liberan este tipo de mediadores? Bueno, en situaciones como por ejemplo en que yo necesito relajar los esfínteres. Los esfínteres se contraen y se relajan. Cuando es necesario que el esfínter se relaje para que se abra y dé lugar al paso de lo que sea necesario, de la sustancia que debía pasar, allí entonces actúan estas sustancias que tienen efecto inhibitorio y provocan relajación.
Aquí tenemos representado lo que dijimos anteriormente. A nivel superior tenemos lo que denominamos parasimpático craneal, nervio vago, que inerva esófago, se ramifica estómago, intestino y colon ascendente. En el otro extremo tenemos el nervio esplécnico pélvico o parasimpático sacro, que va a inervar colon y recto. Y en la parte central, la zona torocolumbar de la médula espinal, con los ganglios, el ganglio cervical superior e inferior, son todas las líneas azules que, como verán, inervan distintos sitios del tubo digestivo, manejándose en este caso con el neurotransmisor noradrenalina con efecto inhibitorio. Bueno, aquí tenemos un resumen del control nervioso de la pared intestinal. Tenemos el plexo mientérico, donde las neuronas están conectadas entre sí de manera bastante ordenada. En la parte inferior el plexo submucoso, y fíjense acá lo notable, lo importante es ver cómo tanto el plexo mientérico como el submucoso se relacionan entre sí, pero que a su vez ambos plexos también están siendo controlados por el sistema nervioso extrínseco, es decir, por el simpático y el parasimpático. Fíjense que las neuronas que están marcadas en color rosa corresponden al sistema nervioso extrínseco, a la inervación extrínseca, y cómo estas ramas del simpático y del parasimpático hacen sinapsis con neuronas tanto del plexo submucoso como las del plexo mientérico. Por otra parte, es importante tener en cuenta que a nivel del epitelio de la pared gastrointestinal existen neuronas sensitivas, sí, que van a recibir distintos tipos de estímulos, como pueden ser cambios de pH, distensión, sí, que está dado por el bolo que llega a las distintas regiones del tracto gastrointestinal. Estas fibras sensitivas se van a dirigir desde el epitelio y desde la pared a los plexos entéricos, y de ellos pueden dirigirse hacia los ganglios prevertebrales de la médula espinal y directamente luego a la médula espinal y al tronco del encéfalo. De esa manera, como vamos a ver después, se regulan mucho de los reflejos que se llevan a cabo en el tubo digestivo.